revelado el destino oculto del millonario, una niñera inspiradora transformó todo en 30 días. Clara siempre había soñado con dejar su pequeño pueblo en Andalucía y construir una vida nueva en la gran ciudad. A los 25 años, su oportunidad llegó cuando consiguió el trabajo como niñera de Valeria y Lucas, hijos de Alejandro, un empresario reconocido que parecía tenerlo todo: dinero, estatus y una casa impresionante. Pero al cruzar la puerta, la alegría se desvaneció rápidamente. La casa, aunque lujosa, tenía un aire de tristeza que la atrapó. Alejandro, un padre ausente, parecía más interesado en cerrar tratos que en jugar con sus propios hijos, quienes estaban completamente absortos en sus dispositivos electrónicos. Clara, sintiendo la desconexión, se comprometió a cambiar eso. Durante las comidas, compartía historias entrañables de su abuela, una mujer que siempre le decía que la verdadera riqueza eran los lazos familiares. Valeria y Lucas, inicialmente indiferentes, empezaron a mirarla con nuevos ojos. Con cada anécdota, lograba romper un poco más la barrera que los separaba, e introducía juegos y actividades que fomentaban su creatividad. Sin embargo, el ambiente familiar continuaba deteriorándose. Durante una reunión de negocios, Clara fue testigo de un escándalo que podría arruinar la carrera de Alejandro. La revelación salió a la luz como un rayo, y el dolor se reflejó en los rostros de todos. Clara sintió su corazón acelerarse. ¿Qué va a pasar con ellos?, pensó, mientras intentaba consolar a los niños, que no comprendían por qué su padre no podía darles respuestas. En ese momento, el dilema comenzó a torturarla. Clara sabía que su lealtad estaba dividida entre su deseo de proteger a Valeria y Lucas y la necesidad de revelar la verdad que había descubierto. Comenzó a investigar, y cuanto más se adentraba, más secretos salían a la luz, antiguos documentos familiares que podrían cambiarlo todo. Pero la carga de conocer esta verdad era abrumadora. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Las noches se tornaron tormentosas en su mente. La figura paterna que Alejandro había sido para ella, con sus momentos de vulnerabilidad, se contrastaba con su deseo de justicia. Clara empezó a cuestionar: ¿sería ético exponer esos secretos? ¿Podría realmente arruinar la existencia de quienes había llegado a querer? Las tensiones crecían, su respiración se aceleraba con cada pensamiento. La tormenta exterior se convertía en eco de su conflicto interno. Al enfrentar a Alejandro, debería priorizar la verdad que podría arruinarlo todo o proteger la inocencia de los niños que se habían aferrado a ella. En la puerta de su oficina, se sintió pequeña. Sus manos temblaban y su corazón latía descontrolado. La verdad la llamaba, y el amor que había cultivado empezaba a cruzar caminos que nunca esperó recorrer. Clara sabía que su decisión podía cambiarlo todo. ¿Elegiría el amor o la justicia? Clara se encontraba en un punto de no retorno. Su mente giraba en torno a lo que había descubierto y el peso de aquella revelación se hacía cada vez más insoportable. Un camino se abría ante ella, uno en el que podía optar por el silencio y mantener el status quo, o dar un paso hacia adelante y enfrentar la dura verdad. Con un nudo en el estómago, imaginó todas las posibles consecuencias de su decisión, no solo para ella, sino también para Valeria y Lucas. Los días siguientes se convirtieron en un torbellino de emociones encontradas. Cada vez que conseguía un momento a solas, las palabras de su abuela resonaban en su mente: el valor no solo se mide en acciones osadas, hija, a veces se encuentra en la decisión de actuar con integridad. Clara se preguntaba si eso era lo que quería. Esa búsqueda de la integridad era un nuevo objetivo, una meta profesional en la que nunca había considerado que se transformaría su experiencia como niñera. Investigando más sobre la familia de Alejandro, comenzó a notar patrones que antes le habían pasado desapercibidos. Unos días después, mientras ayudaba a Valeria con sus tareas, Clara se dio cuenta de que la niña tenía una notable pasión por el arte.
Se detuvo a observar cómo plasmaba en el papel todos esos sentimientos que las palabras no lograban capturar. Fue entonces que una idea prendió en su mente: si contribuía a despertar esa creatividad, podría ayudarla a ver el mundo de una manera diferente, una que no se limitara a la tristeza ni a la ausencia del padre. Aprovechando la última tarde de sol, Clara llevó a los niños al parque. Sin estar condicionados por la tecnología, Valeria y Lucas empezaron a reír, a jugar a su alrededor. Clara sintió una conexión con ellos que no había experimentado antes. Fue en ese momento que se dio cuenta de que su misión no solo era cuidar de ellos, sino ayudarles a descubrir su propia voz en un mundo que parecía haber olvidado escuchar. Con cada sonrisa que recibía, la decisión que debía tomar se tornaba menos abrumadora. Se imaginó trabajando en proyectos artísticos junto a Valeria, explorando sus perspectivas sobre su padre y su familia. Potenciar esa relación a partir de energías nuevas podría ser una forma de actuar en vez de dejar que la verdad destruyera lo que aún quedaba. Esa antigua carga que sentía a raíz de su dilema se comenzaba a transformar en una pasión por crear un espacio seguro para los niños. Mientras el día se desvanecía en un crepúsculo dorado, Clara sintió cómo su mente se despejaba con cada paso. Ya no se sentía una intrusa, había encontrado su propósito. Quería cosechar momentos que nutrirían a los niños e, indirectamente, tal vez a Alejandro. Pero el dilema seguía latente, y la verdad que había descubierto aún la acechaba. ¿Podría realmente lograr construir un puente entre lo que sabía y lo que deseaba proteger? La inquietante duda resonaba en su interior, así como la posibilidad de que, al enfrentarse a Alejandro, podría descubrir una complicidad que jamás había imaginado. Esa noche, justo antes de que el sueño la abrazara, se prometió una cosa: actuaría. Pero en el fondo de su corazón, sería una acción calculada, una estrategia que utilizaría para canalizar todas las emociones encontradas hacia un objetivo noble. Todo lo que era Clara estaba dispuesto a dar por estas vidas que ahora iluminaban su propio camino. Mientras se sumía en la penumbra de la noche, una pregunta resonó en su mente, llevándola al borde de la revelación: ¿qué pasaría si el verdadero cambio no viniera de la ruptura del silencio, sino de la creación de algo nuevo? Clara había decidido que era el momento de probar. El brillo de la mañana parecía jugar con las sombras que Clara había dejado atrás. En el espejo, sus ojos reflejaban determinación, un sentimiento que había comenzado a enraizarse en su interior. Había despertado con la firme resolución de abordar el día como un lienzo en blanco, un espacio que podría llenar con nuevas posibilidades. Su mente se enfocaba en la promesa que se había hecho a sí misma: hacer de su entorno un lugar donde los niños pudieran florecer. Comenzó a planear su día, esbozando diversas actividades que estimularían la creatividad de Valeria y Lucas. Sin embargo, cada idea que surgía traía consigo una sombra del dilema que aún la perseguía. La verdad que guardaba sería una nubladora constante, y Clara decidió que debía ser parte de la transformación, no un simple espectador. Mientras los niños se sumergían en la pintura y las manualidades, Clara se dedicó a observar su proceso creativo. Valeria, con su trazo delicado pero firme, plasmaba colores vibrantes que a Clara le parecían la manifestación de sus anhelos y tristezas. Esa comprensión se volvía un vínculo que crecía entre ellas, despertando en Clara una aún más profunda empatía. Al ver cómo Valeria expresaba emociones que eran difíciles de verbalizar, podía sentir el eco de sus propias luchas personales. El momento culminante del día llegó cuando Valeria le preguntó a Clara por su padre. La aparición de esa interrogante sacudió el ambiente. Un silencio palpable se instaló, creando una presión que Clara supo que debía manejar con cuidado. Se dio cuenta en ese instante que, para ayudar a Valeria, debía encontrar palabras que ofrecieran consuelo en lugar de evasión. La decisión que tomó fue abrirse un poco más, respondiendo de forma honesta, aunque cuidando los detalles. La realidad de su padre era dolorosa, pero la conexión genuina que estaban forjando podría ser una vía hacia la sanación. Aprovechó este instante como un puente para hablar sobre las historias que tejía con los colores. Le propuso a Valeria que cada pintura podía contar una parte de su historia, una forma de enfrentar aquello que las palabras aún no lograban alcanzar. Con esta idea, no solo apostaba por el arte, sino también por la valía de la voz de Valeria y su capacidad para plasmar lo que sentía. Al finalizar el día, mientras los niños dormían, Clara se encontró nuevamente frente a sus pensamientos.
Era entonces cuando la idea de actuar con integridad se tornaba cada vez más compleja. Ella anhelaba ayudar a Valeria, pero también se cuestionaba si ese deseo era suficiente para justificar no revelar la verdad a Alejandro. Las implicaciones de su decisión la llevaron a sentir un remolino de emociones, querer hacer lo correcto y el miedo de hacerlo al mismo tiempo. La noche avanzaba, y en su interior se libraba una batalla entre la sinceridad y la culminación de su misión como niñera. Estaba convencida de que la creatividad podría ser el hilo conductor hacia la verdad que permanecía oculta, pero ¿cuál era el precio que debería pagar por ello? La idea de arriesgar el delicado equilibrio que había logrado en la casa de Alejandro la mantenía en vilo, creando una ansiedad que no podía ignorar. Su mente daba vueltas con la pregunta de si el cambio verdadero, no solo en Valeria, sino en toda la situación, dependería de su capacidad para plasmar en el lienzo de la vida un mural de verdad compartida. Esa noche, mientras la luna iluminaba su ventana, Clara se sintió atraída hacia un impulso más grande, la necesidad de confrontar su propia realidad junto con la de Valeria. Ella había decidido que era el momento no solo de explorar el mundo interior de los niños, sino de enfrentar a Alejandro en busca de su verdad y abrir un espacio de diálogo. ¿Cómo podría unificar la honestidad con su rol protector? La respuesta era incierta, pero el deseo de tener ese diálogo estaba comenzando a urgir en su interior. La mañana siguiente traería consigo la llegada de la decisión que cambiaría todo, y Clara estaba lista para dar ese paso, abrir el camino hacia un futuro que no solo dependiera de secretos, sino de reconocimiento mutuo. El lugar donde todo comenzaría era en el jardín, un espacio lleno de posibilidades en donde las palabras sabrían florecer. Clara respiró profundamente, sabiendo que el momento de sinceridad estaba a la vuelta de la esquina. ¿Podría realmente transformar el aire denso con la verdad que temía pero necesitaba ser revelada? El jardín se extendía frente a Clara como un remanso de calma en medio de su tormenta interna. Los árboles meciéndose suavemente parecían murmurarle que, a veces, las verdades que llevamos dentro son las que más miedo provocan. Con cada paso hacia ese espacio abierto, su determinación crecía, mientras buscaba las palabras adecuadas para deshacer el nudo que había estado tejiendo en su mente. Sabía que era crucial abordar la conversación con Alejandro, pero la ansiedad rasguñaba su interior. El primer rayo de luz asomó entre las hojas, despertando a los niños. Valeria y Lucas, aún adormilados, comenzaron a jugar, ajenos a la batalla emocional que Clara libraba. Observándolos reír, Clara se dio cuenta de que la alegría auténtica no era incompatible con la lucha interna. Debía encontrar la manera de conectar su deseo de honestidad con la protección que quería ofrecer. Cuando Alejandro salió al jardín, tomó un momento para contemplar la escena. Una ligera sonrisa se dibujó en su rostro, y Clara sintió que debía aclarar su mente. Era un hombre de éxito, pero, al igual que ella, cargaba su propio peso. Esa comprensión de los matices de su humanidad le brindó un destello de esperanza. La vulnerabilidad es un puente, no un abismo. Clara, la llamó, acercándose con la familiaridad de un amigo. ¿Te gustaría tomar un café mientras los niños juegan? Se sentaron en una pequeña mesa al aire libre, los murmullos de los niños creando una melodía cálida. Clara tomó un sorbo de café, disfrutando del amargo sabor que en ese momento parecía un remedio para su inquietud. La conversación comenzó con trivialidades, pero Clara sabía que debía erguirse y abordar su inquietud. «Hay algo que quiero decirte», comenzó Clara con voz temblorosa. Sus manos se entrelazaron sobre la mesa, buscando seguridad en ese contacto. La vulnerabilidad de sus acciones comienza a revelarse en pequeños gestos, cada movimiento una lucha contra la inercia de la verdad que la ataba. «¿Qué sucede?», preguntó Alejandro, su mirada atenta, como si pudiera leer sus pensamientos. Esa intimidad era abrumadora, era su mundo el que estaba en juego. Sin embargo, Clara, inspirada por la expresión de Valeria en el arte, comprendió que no podía dejar que el pasado la frenara. «Valeria y Lucas están pasando por momentos difíciles», dijo finalmente, sintiendo que la frase se materializaba como un hilo que podía tejer un puente entre su desasosiego y la empatía de Alejandro. «Lo sé, pero son fuertes», respondió él, pero Clara podía ver que su tono no era tan firme como pensaba. «No se trata solo de ser fuertes. Se trata de entender y aceptar lo que está ocurriendo», continuó Clara, inflando su voz con convicción.
Hay cosas que a veces nos cuesta abordar y que necesitamos enfrentar juntos, como familia. Las palabras vibraron en el aire, y Clara vio un destello de comprensión en los ojos de Alejandro. Pero la lucha no terminó allí. El profundo deseo de confesar la verdad aún la acosaba. Aunque la adrenalina fluía a través de su cuerpo, sabía que debía contar lo que temía llegar a investigar, su propio peso. Necesito que entiendas la importancia de la honestidad en este proceso, dijo, apoyando los codos en la mesa, mientras un lamento interno la golpeaba. Si no hablamos de lo que realmente hay, si no abordamos el dolor que llevamos, nunca seremos completamente libres para avanzar. Un silencio se apoderó del momento, y Clara sintió que el aire vibraba alrededor de ellos. Ella anhelaba la claridad, y sentía que Alejandro también lo deseaba, aunque el temor lo detuviera. Era un instante delicado, listo para dilucidar un futuro que podría florecer o marchitarse dependiendo de la valentía que ambos tuvieran. La conversación no sería nada fácil, pero Clara estaba decidida a dar el siguiente paso. El jardín, ahora un símbolo del encuentro, parecía contener en sí mismo la promesa de un nuevo comienzo, pero antes de que pudiera proseguir, un grito de Lucas interrumpió su ensueño. Clara sintió un tirón en su determinación, recordando que el viaje hacia la sinceridad apenas comenzaba. La verdad que temía compartir le aguardaba, y con ello, la posibilidad de cambios radicales no solo para los niños, sino también para ella. Sería capaz de enfrentar el secreto que mantenía dormido en su corazón, junto con la verdad de Alejandro. La inquietud la invadió de nuevo, mientras fijaba su mirada en el horizonte. El momento que había estado esperando estaba al alcance, pero ¿había realmente encontrado la valentía para confrontar el destino oculto que los unía? La respuesta, aún flotando en el aire, la dejaba suspendida en su propio dilema existencial. La risa de Lucas resonó en el jardín, desvaneciendo temporalmente el peso de la conversación que Clara sabía debía mantener. Sin embargo, el eco de su propio silencio interno comenzó a resonar más fuerte. Era como un tambor que marcaba el compás de su vida, un ritmo firme que la empujaba a actuar, mientras que la incertidumbre lo redobla. La idea de no compartir su verdad la llenaba de desasosiego, como si la cercanía con Alejandro pudiera disolver el candado de su alma y revelar lo que había estado ocultando tanto tiempo. Clara tomó otra bocanada de aire. La impresión de tener que dividir su vida entre los deseos de proteger a sus hijos y la necesidad de ser honesta con Alejandro la desbordaba. Lo que una vez había sido una confusión difusa ahora se manifestaba claramente, el temor de perder la conexión que había forjado con él. Ese miedo pulsaba en su pecho, atrayéndola hacia la conversación que había esquivado por demasiado tiempo. Clara, la voz de Alejandro la sacó de su ensueño. Sus ojos, intensos y llenos de una losa de comprensión, la despertaron a la realidad. No puedo seguir así, admitió al fin, sintiendo como cada palabra era una liberación, un riesgo que estaba dispuesta a asumir. Nosotros, como familia, tenemos que empezar a ser más sinceros. ¿A qué te refieres? Su voz contenía una mezcla de curiosidad y sorpresa, lo que le permitió a Clara vislumbrar una pequeña rendija de disposición a escuchar la verdad. Ella se retorció las manos, el gesto delator de su ansiedad, pero había un nuevo grado de resolución en su interior. Sabía que su decisión de ser honesta no solo abarcaba la revelación de sus sentimientos, sino también la aceptación de la responsabilidad que cada uno llevaba. No podía descargar la carga emocional que mantenía oculta en su corazón sin considerar que Alejandro también había estado lidiando con sombras propias. Desde que estamos juntos, he sentido que hay partes de mí que no he compartido. Y no se trata solo de lo que está pasando con los niños. Hay cosas de mi pasado que están conectadas con la forma en la que interpreto nuestra vida ahora, explicó Clara, despojándose de la ligereza de la conversación previa. La atmósfera se tornó densa, como si la naturaleza misma se contuviera la respiración, esperando la respuesta de Alejandro. Su mirada se endureció mientras contemplaba sus palabras, consciente de que la simplicidad de su mundo estaba a punto de verse despojada de la ignorancia. En ese instante, Clara se dio cuenta de que su viaje hacia la sinceridad prometía no solo la revelación de sus secretos, sino también una profundización más allá de lo superficial en su vínculo. Todo lo que hemos construido es valioso, continuó, su voz temblando pero firme. Sin embargo, es esencial que cada uno enfrente su propio pasado para poder construir un futuro real.
Una chispa de reconocimiento iluminó los ojos de Alejandro, como si un destello de luz atravesara la neblina de sus pensamientos. Clara supo que había comenzado a desarmar las defensas que a menudo mantenían las heridas ocultas. La vulnerabilidad, tan temida antes, ahora parecía ser el camino hacia un entendimiento más profundo. Entonces, ¿qué es lo que quieres que sepas exactamente?, preguntó Alejandro, el tono ahora más suave, invitando a una apertura que parecía gratificante y aterradora a la vez. Clara sintió un estremecimiento recorrerle el cuerpo, sabiendo que lo que estaba a punto de compartir podía cambiar el rumbo de sus vidas. La respiración se tornó un poco más pesada. La conversación que estaba por abrirse podría desterrar sus propios fantasmas o enterrarlos aún más en la oscuridad. Tuve una infancia complicada. Muchas cosas que me hicieron lo que soy hoy y no he sido completamente honesta sobre ellas. Necesito que comprendas de dónde vengo, cómo me formaron. Estar aquí, contigo, es un reto por todo lo que esto significa, confesó de una vez, sintiendo el aire volverse denso con la revelación. Alejandro mantenía un silencio reflexivo, y Clara supo que estaba asimilando sus palabras, considerando cada matiz que podría afectar la dinámica de su relación y la estabilidad emocional de los pequeños. La incertidumbre de la respuesta de Alejandro flotaba en el aire, amenazando la frágil realidad que comenzaban a forjar juntos. ¿Y si no puedo aceptar lo que me vas a contar? Sonó su pensamiento como un eco en su mente. Mientras observaba las sombras alargarse en el jardín, Clara sintió el pulso del tiempo acelerarse. Ella había dado el paso hacia el abismo de la verdad. Le quedaba saber si Alejandro podía aferrarse a la cuerda que ofrecía. ¿Sería el tiempo de la revelación un camino hacia la conexión definitiva o un precipicio que llevaría a separaciones dolorosas? El viento sopló, y Clara supo que el destino de todos, incluidos Valeria y Lucas, pendía de las respuestas que estaban por venir. Todo estaba en la balanza y, sin embargo, aquel jardín seguía siendo su refugio. ¿Podría permanecer intacto a medida que se enfrentaban al pasado y se permitían un renacer? La inquietud la invadió una vez más, pero esta vez, llevaba consigo la decisión de ir más allá. Clara tomó una respiración profunda. La fragancia de las flores en el jardín se mezclaba con su creciente ansiedad. Había expuesto una parte de sí misma, algo que siempre había mantenido bajo llave, y el momento de escuchar a Alejandro se volvió casi insoportable. La vulnerabilidad que había decidido asumir la tambaleaba entre la liberación y la anticipación. Sabes que la niñez puede marcar para siempre, ¿verdad? Hay cosas que nunca se olvidan y que determinan cómo enfrentamos el presente, dijo ella, buscando las palabras en su interior. La luz de la tarde comenzaba a desvanecerse, y con ella, sus certezas. Por favor, sigue, respondió Alejandro, con un tono que la animaba a desahogar su corazón, incluso en medio de la incomodidad que la envolvía. Crecí en un hogar donde el amor era escaso. Mis padres vivían en constante desacuerdo y eso me enseñó a esconder mis emociones. Aprendí a ser la niña fuerte, la que nunca lloraba, la que resolvía las cosas sola, confesó, sintiendo que cada palabra era un ladrillo que se desmoronaba en su pecho. Alejandro la observaba con atención, sus ojos reflejaban una combinación de sorpresa y comprensión. Clara se preguntó si por un instante estaba viendo las sombras de su propia infancia proyectadas en lo que decía. Esa conexión enemistada la empujó a seguir hablando. En mis antiguas relaciones, el miedo a ser vulnerable se convirtió en un muro. Siempre temía que mostrar mis cicatrices alejara a la gente. Esa creencia me ha seguido incluso aquí, contigo, agregó, dejando que la sinceridad fluyera sin censura. La reacción de Alejandro fue casi palpable, parecía que sus pensamientos se entrelazaban con los propios de Clara. Por un instante, ella se sintió aliviada de haber mostrado su debilidad, y ese alivio resonó en la forma en que él la miraba. Tenía en él un reflejo de su propia historia, su propia lucha, y ahora esa conexión parecía más fuerte. Clara, todos tenemos un pasado que nos marca. A veces, incluso en las relaciones más íntimas, las heridas de la infancia pueden crear barreras. Pero compartir eso puede ser el primer paso hacia una relación más genuina, respondió él, finalmente, sus palabras resonaron en Clara, llenándola de una mezcla de esperanza y temor. Su viaje hacia la verdad manifestaba un desafío. ¿Podría Alejandro, al conocerla completamente, seguir viéndola de la misma manera?
La posibilidad de ser aceptada por quien era realmente iluminaba su corazón, aunque la incertidumbre continuaba acechando, pregunta latente que no podía eludir. Te lo agradezco, Alejandro, pero tengo miedo. No solo de lo que pienses de mí, sino de lo que esto significa para nosotros, empezó a decir, sintiendo que las lágrimas amenazaban con brotar. No quiero que esto nos separe, pero también sé que no puedo seguir ocultando partes de mí misma. Ante la expresión seria de Alejandro, Clara sintió la presión de una revelación inminente en su interior. La conexión que habían formado parecía estar en la cuerda floja, y la fragilidad de su vínculo la llenaba de angustia. ¿Cuál es la alternativa? ¿Seguir con máscaras, como si el pasado no existiera? ¿Vivir con el temor de que un día caiga la fachada? Cuestionó Alejandro, su voz cimentándose en una firmeza apremiante. Los ecos de sus palabras resonaron en el jardín, llenando el espacio de una energía palpable. Clara comprendió que el momento que había estado esperando, ese acto de valentía, no solo se trataba de abrirse a Alejandro, sino también de reflejar esa misma verdad en su propósito como madre. Es momento de confrontar lo que ella fue, y permitir que mis hijos conozcan a su madre desnuda de barreras, pensó, y sintió que algo dentro de ella comenzaba a aflorar. La idea de ser completamente honesta, no solo con Alejandro sino también con sus hijos, la embargaba de una nueva fuerza. La decisión de enfrentar su pasado cobraba peso y valor, las preguntas comenzaron a girar en su mente, ¿estaba dispuesta a hacer lo necesario para sanar? ¿Podría ser la madre y pareja que siempre había deseado ser? La vulnerabilidad había abierto una puerta, pero también podría llevarlas a caminos inesperados. Alejandro se acercó un paso hacia ella. Clara, lo que estamos construyendo no será fácil. Pero estoy aquí contigo. Dime qué necesitas para dar este siguiente paso. La incertidumbre se transformó en un reto monumental ante ella. Clara sabía que tendría que desmenuzar su historia de una manera en que nunca lo había hecho. Deportándose de la inercia a la que había estado sometida, cada decisión sería un paso hacia su verdadero yo. Necesito que me ayudes a entender cómo ser vulnerable, dijo, un titubeo en su voz. ¿Cómo eres tú para mí? Esto puede llevarnos a un lugar que nunca hemos imaginado. Mientras la luz comenzaba a desvanecerse en el jardín, Clara sintió que el destino de su historia se deslizaba entre sus dedos. Pero había algo más, una inquietud que crecía. Adentrarse en el territorio desconocido de sus emociones sinceras era aterrador, y sabía que enfrentar su pasado era un camino hacia el que debía asomarse con valentía, aun con el riesgo de perderlo todo. Y si Alejandro, finalmente, no podía amar la versión auténtica de ella, ¿qué pasaría? El silencio que siguió fue un eco de decisiones aún no tomadas. Clara comprendía que ya no había vuelta atrás. Pero, al mismo tiempo, estaba abierta a descubrir que podían construir juntos a partir de la verdad, una experiencia que, aceptara o no, la llevaba a asumir el control de su vida. El riesgo de aceptar su vulnerabilidad no era el único desafío, el verdadero reto sería enfrentar la vulnerabilidad de Alejandro. La conexión entre ellos estaba a punto de ser puesta a prueba. ¿Podrían ambos soportar el peso de sus verdades? La conversión de sus historias individuales en una narrativa compartida sería un viaje de incógnitas y valor. Clara se sintió sobrecogida, pero también intrépida, y ese momento de revelación estaba tan cerca, pulsando en el aire, tan palpable como la brisa fresca que comenzaba a rodearlos. Aquel jardín, antes refugio de risas infantiles, ahora se convertía en el escenario de una batalla interna donde el amor y la verdad se daban la mano. Pero Clara sabía que el siguiente paso requería más que solo coraje, era cuestión de determinar el tipo de vida que realmente deseaba. ¿Está nuestro amor listo para este desafío?, pensó, mientras la brisa acariciaba su rostro, el jardín de su vida comenzaba a florecer nuevamente, dejando entrever que, al final, el verdadero descubrimiento estaba por llegar. La oscuridad se había instalado en el jardín, confiriendo a la noche un aire de misterio. Clara sintió que sus propias incertidumbres se alzaban como sombras, desdibujadas, pero presentes. Había un doble filo en su decisión de ser vulnerable ante Alejandro, una parte de ella temía el resultado, y otra lo anhelaba con desesperación. Su mente comenzó a hacer eco de sus palabras. Necesitaba comprender lo que significaba ser realmente vulnerable. No solo para Alejandro,
sino también para sí misma, para sus hijos, para la mujer que deseaba ser. Se sentía como una exploradora en un territorio inexplorado, con el corazón acelerado por la mezcla de miedo y expectativa. ¿Cómo se empieza un viaje así?, se preguntó. El desafío no solo recaía sobre Alejandro y aceptar sus verdades, sino también sobre cómo ella se enfrentaría a sus propios demonios. Comenzó a visualizar un futuro donde el amor se construía en cimientos de confianza, pero cada ladrillo requería un compromiso honesto con su propio pasado. Tal vez debería escribirlo, pensó. Así como un readaptador enfrenta el lienzo en blanco, ella debía pensar en convertir la experiencia en algo tangible. La idea de plasmar sus pensamientos y sentimientos sobre papel se llenó de posibilidades. Transformar las cicatrices de su infancia en lecciones aprendidas podía proporcionar claridad. Clara sintió el impulso de buscar un cuaderno en casa, un lugar donde podría desahogar sus emociones sin prejuicios. Cada palabra escrita sería un paso hacia su autenticidad. Entonces, hizo una apuesta con su propia mente: si se atrevía a poner en palabras sus miedos y deseos, quizás podría desmantelar las armaduras que había construido durante años. Mientras su mente divagaba, Clara recordó su infancia. El eco de palabras de su madre resonaba en su mente: no llores, sé fuerte. Fuerza. Esa fue la lección que había sido grabada en su memoria como un estigma. Pero ella sabía, ahora, lo que realmente significaba ser fuerte. Era abrazar sus fragilidades, dejarlas salir a la luz del día. Alejandro captó el cambio sutil en su expresión. ¿Qué piensas?, preguntó, acercándose más. Clara sintió el espacio que los separaba como un obstáculo físico y emocional a su vez. Un desafío que estaba surgiendo, un abismo que comenzaron a estrechar con sus palabras. Estaba reflexionando sobre cómo ser más transparente. Esto es un viaje que no puedo hacer sola, admitió. Aunque su voz temblaba, se aferró a la firmeza de su decisión. Estoy aquí para apoyarte. Cuéntame qué necesitas para dar el siguiente paso, le instó Alejandro, y Clara sintió la suficiente confianza para reunir sus pensamientos. Necesito trabajar en mí misma primero, afirmó con determinación. No puedo poner el peso de mi sanación solo sobre ti. Debo aprender a ser mi propio refugio, y eso significa confrontar mi historia. Clara miró a Alejandro, advirtiendo su interés y respeto por su elección. Es importante que sepas que compartir eso no te hará débil, es un acto de heroísmo. Además, a veces, el pasado puede volverse un aliado más que un enemigo, sugirió Alejandro pausadamente, cada palabra una promesa de apoyo. Te agradezco, Alejandro. Esto es muy nuevo para mí. Pero siento que mis hijos se merecen lo mejor de mí, y para eso, debo dar este primer paso, confesó Clara, con un atisbo de esperanza surgiendo entre sus dudas. Sintió cada latido de su corazón al pensar en el futuro. ¿Sería la mujer que su madre siempre había querido que fuera? La niña fuerte que había olvidado llorar, ahora quería dar paso a la mujer que sabía que podía abrir su corazón. Clara comprendió que enfrentarse a su pasado era el camino hacia la sanación, y solo podía hacerlo si se atrevía a transitar ese sendero. El sentido de responsabilidad hacia sus hijos se convirtió en un motor poderoso. Tenía que reescribir su legado, y no podría permitir que el miedo le ganara. Ella y Alejandro estaban al borde de algo genuino, donde la verdad podría tejer nuevos hilos entre sus vidas. Pero, ¿podría Alejandro sostener la verdad que emergía? Mientras el silencio llenaba el aire, el desafío de su propia historia empezaba a tomar forma. Quería construir un futuro lleno de amor auténtico, sin máscaras. Esto es solo el comienzo, pensó. Sin embargo, el verdadero reto comenzaba a delinearse en su mente. En su deseo de transformarse, se preguntó qué pasaría si Alejandro fallaba en aceptar la complejidad de su nueva verdad. Al mirar hacia el futuro, Clara sintió como el rugido de una tormenta se acumulaba en su interior. ¿Seré capaz de enfrentarlo si eso ocurre? La brisa nocturna parecía intensificarse con sus pensamientos. Las estrellas parpadeaban con un nuevo brillo, pero su incertidumbre era gravitante. Se dio cuenta de que cada paso hacia la autenticidad era, al mismo tiempo, un paso hacia la posibilidad de perderlo todo, y ante esa dualidad, Clara se sintió poderosa pero vulnerable a la vez. El momento de la verdad se acerca, reflexionó mientras el desafío la abrazaba.
Su futuro pendía sobre el hilo de decisiones aún no tomadas, un camino en busca de valentía y amor verdadero. Su pecho se llenó de resolución. Había decidido dar el primer paso, pero aún no sabía si su historia, su verdad, coexistiría con la de Alejandro. Claras dudas comenzaban a tomar un nuevo cariz, lo suficiente para transformarse en un nuevo significado, o un riesgo que podría derruirlo todo. Mientras regresaba la mirada al jardín, el silencio se sintió potentemente significativo, como si el destino le susurrara que, al final de cada transformación, siempre hay un precio por pagar. Clara se sentó en el escritorio de su pequeña oficina, el cuaderno que había encontrado dispuesto frente a ella. Las páginas en blanco la retaban, como un espejo que reflejaba sus miedos más profundos. Esa noche, el jardín representaba el caos que habitaba en su interior, pero ahora se encontraba en un espacio donde podía comenzar a desatar su historia. Con un bolígrafo en mano, las palabras empezaron a fluir, pero no sin resistencia. Los recuerdos la atrapaban en un torbellino, cada letra que trazaba en el papel era un ligero desahogo, pero también un confrontamiento. Se obligó a sí misma a permanecer en esa intersección de incomodidad y expectativa, donde comenzaría su transformación personal. Soy más que los ecos de mi pasado, anotó. La frase resonó en su mente, como un mantra que debía repetir. Con cada punto y cada coma, sentía como si los ladrillos de su antiguo muro comenzaran a desmoronarse. Clara se detuvo, reflexionando. ¿Era suficiente solo escribir? No necesitaba, de hecho, compartir esta vulnerabilidad con Alejandro. Había algo aterrador en la idea de mostrar no solo su dolor, sino también su lucha por integrarlo a una nueva narrativa. Pero si se trataba de construir una conexión genuina, necesitaba abrirse de par en par. Con esa claridad, su mano volvió a dibujar las letras. Decidió narrar los momentos que la habían marcado, las decisiones que la habían moldeado, y las batallas que libraba en su mente. Era un acto de valentía, un ejercicio de autenticidad que, al mismo tiempo, la empujaba a enfrentar las sombras que ahora parecían menos amenazadoras. La niña que había aprendido a ser fuerte comenzaba a revertir ese mensaje interno. En aquellos momentos de exploración, recordó la vez que su madre, a pesar de las dificultades, había sido su mayor fuente de fortaleza. La relación naturaleza y amor podía coexistir, pensó, y quizás, hasta era el modelo que buscaba en su propia vida. Sin embargo, también se dio cuenta de que su madre había sido un reflejo distorsionado de lo que debía ser una mujer fuerte y sensible. Al final de la noche, Clara se sintió exhausta pero satisfecha. Había sembrado las semillas de su historia, pero ahora, el siguiente paso exigía más de ella. Recordó las palabras de Alejandro sobre la posibilidad de que el pasado se convirtiera en un aliado. ¿Gregorio? ¿Te gustaría acompañarme en este proceso? La pregunta retumbó en su mente. Un ligero rayo de esperanza comenzó a tomar forma. Decidió que la próxima vez que se encontraran, le compartiría algunos de los escritos. Necesitaba su apoyo, no como una muleta, sino como un compañero en el camino, alguien con quien poder dialogar sobre sus cicatrices sin temor a ser juzgada. Eso suponía un salto de fe que la sacudió. Mientras le daba vueltas a su decisión, las almas de sus hijos también pesaban en su corazón. ¿Qué legado quería dejarles? En un momento de epifanía, entendió que el verdadero viaje no era simplemente sanar. Era crear un nuevo legado, uno construido sobre la transparencia y la conexión sincera. Despertarse de esta revelación fue un desafío. Tal vez lo que necesitaban no era solo valor, sino también un sentido profundo de propósito. ¿Podría Alejandro ser el catalizador que la llevara a un nuevo nivel de autenticidad? La imagen de él en su mente representaba tanto un refugio como un riesgo. Mientras la luna iluminaba su pequeña oficina, Clara se sintió preparada para confesar sus mayores inseguridades. El camino hacia su transformación se abriría ante ella si se atrevía a compartir toda su historia, no solo con Alejandro, sino también consigo misma. De pronto, un mensaje en su teléfono la sacó de sus pensamientos. Era de Alejandro. ¿Podemos hablar mañana? Hay algo que me gustaría compartir contigo. Las palabras vibraron en su interior, como un eco de su propia necesidad de conexión profunda. ¿Sería posible que él también estuviera enfrentando sus propias verdades? Con una mezcla de inquietud y expectativa, Clara se preparó. El destino de su relación, la evolución.
de su autenticidad, y la posibilidad de un camino juntos estaban en juego. Todo dependía de cómo abordaran ese nuevo diálogo. Clara respiró hondo, sabiendo que lo que se avecinaba cambiaría su vida para siempre. Clara despertó al día siguiente con una sensación de agitación y entusiasmo entrelazados. El mensaje de Alejandro resonaba en su mente, un eco que la empujaba hacia la confrontación. Había esperado por este momento, una oportunidad para abrir el diálogo sobre su pasado, pero ahora que estaba cerca, sentía el peso de todas sus inseguridades, se preparó con esmero. Elegir su atuendo fue más que una decisión estética, era un acto simbólico. Se miró en el espejo, buscando reflejar la nueva Clara que comenzó a emerger de entre los escombros de su historia. La mujer que ahora buscaba ser necesitaba mostrar una imagen de fuerza y autenticidad. Ajustó su blusa y se forzó a sonreír. Era un pequeño gesto, pero uno que le recordaba que estaba en este viaje por su propia voluntad. Llegó a la cafetería donde habían quedado. Un lugar familiar, pero esta vez cada detalle parecía intensificarse. El aroma del café recién hecho, el murmullo de las conversaciones a su alrededor, la luz que entraba por los ventanales, todo parecía agregar una capa de nerviosismo a la situación. Clara se sentó en una mesa cerca de la ventana, manteniendo la vista fija en la entrada mientras una mezcla de ansiedad y anticipación crecía en su interior. Al verlo entrar, un torrente de emociones la invadió. Alejandro avanzó con una sonrisa, sus ojos destilando una curiosidad que la llenó de esperanza. Se saludaron con un ligero abrazo. En ese instante, Clara sintió que su mundo se detuvo por un breve momento. La conexión que compartían era palpable, pero también cargada de una tensión que no podía ignorar. Se sentaron y comenzaron a hablar. Clara intentó centrar la conversación en su mundo interior, en las inseguridades que había comenzado a brotar a través de sus escritos. Pero cada vez que abría la boca, un nudo se formaba en su garganta. Las palabras luchaban por salir, batallando contra su miedo a ser vulnerable. Pero tenía que hacerlo, era lo que había decidido. Hay algo que he estado escribiendo, comenzó, sintiendo cómo su voz se quebraba. Es una forma de enfrentar mi historia, de recolectar las piezas que me han formado. Mientras hablaba, podía ver el interés genuino en los ojos de Alejandro. Él no solo la escuchaba, la estaba acompañando en su viaje. Me gustaría que leyeras algunas de mis reflexiones, continuó, cada palabra un paso hacia la apertura. Pero al pronunciarlo, una inseguridad repentina la paralizó. ¿Estaba haciendo lo correcto? La incertidumbre empezó a filtrarse a través de ella, cada latido de su corazón resonando en su oído. Siento que compartir esto podría cambiar la forma en que veo no solo mi pasado, sino también mi relación contigo, añadió, sintiendo el riesgo de la revelación. La respuesta de Alejandro fue instantánea y reconfortante. Me gustaría escuchar cada palabra, dijo con un énfasis que la alentó. Clara sonrió con timidez, sintiéndose por primera vez algo más ligera. Poco a poco, comenzaron a desglosar sus experiencias. Alejandro compartió fragmentos de su vida, revelando un lado que raramente mostraba. Descubrió que él también cargaba sus propias cicatrices, lo que le dio a Clara una renovada sensación de conexión. Con cada historia que intercambiaban, sentía que sus muros se desmoronaban un poco más. Sin embargo, mientras Alejandro hablaba, una pequeña voz en su cabeza susurraba dudas. ¿Estaba arriesgándose demasiado? ¿Podría el pasado realmente convertirse en un aliado? La conversación fluía, pero la sombra de los temores atávicos aún acechaba. La próxima revelación prometía desmantelar aún más sus defensas, y Clara se dio cuenta de que estaba justo al borde de un abismo emocional. La incertidumbre envolvía su ser, y la idea de compartirse completamente la llenaba de terror. Al final del encuentro, mirando a Alejandro a los ojos, supo que habían dado un paso significativo. Pero el camino apenas comenzaba. Clara dejó la cafetería sintiendo que el peso de sus secretos comenzaba a disiparse, aunque una nueva preocupación surgió en su mente. ¿Cómo sus hijos verían esta transformación? Estaba lista para ser la madre que necesitaban, y la mujer que realmente deseaba ser. Mientras se alejaba, el eco de su propio corazón le preguntaba si estaba preparada para asumir las consecuencias de sus revelaciones. ¿De verdad podría convertir sus fragilidades en la base de una fortaleza renovada? Sabía que la historia de su vida estaba a punto de tomar un giro inesperado,
y eso la llenaba tanto de miedo como de esperanza. La lucha interna por ser auténtica continuaba. ¿Sería este el momento en que finalmente podría revelar su verdad y, al hacerlo, encontrar su propio camino hacia la libertad? El amanecer trajo consigo una claridad inesperada para Clara. Mientras el sol se asomaba sobre el horizonte, iluminando el jardín que había sido testigo de su transformación, Clara supo que había llegado el momento de despojarse de sus miedos y abrazar su nueva realidad. La conexión que había establecido con Alejandro no solo era una oportunidad para el amor, sino también un paso necesario hacia la sanación personal que había buscado durante tanto tiempo. Clara se sentó en el mismo banco del jardín donde tantas veces había reflexionado. Con el cuaderno en mano y un bolígrafo, estaba decidida a consolidar sus pensamientos en palabras. Era tiempo de reflexionar sobre el camino recorrido y definir la dirección a seguir. Empezó a escribir sobre las experiencias compartidas con Valeria y Lucas, sobre cómo habían aprendido a comunicarse sin la interferencia de dispositivos, y cómo estos momentos habían avivado su pasión por la enseñanza y la creatividad. Sabía que su rol trascendía ser una niñera, había adoptado la misión de ser una guía, de ayudarles a construir su voz y fortalecer su autoconfianza. Una conexión auténtica es el puente entre nuestras historias, escribió Clara, sumergiéndose en la profundidad de su propia verdad. Las palabras comenzaron a fluir, llenando las páginas con las lecciones aprendidas y las emociones sentidas. Recordó cuánto había crecido en este viaje, desde la ansiedad inicial de ser una forastera en una familia rica, hasta convertirse en una figura clave en la vida de estos niños. Luego, su mente se desvió hacia Alejandro. Su corazón palpitó al pensar en la conversación que habían tenido en la cafetería. El miedo a la vulnerabilidad seguía presente, pero había un nuevo destello de confianza que la impulsaba. Se sentía lista para enfrentar el reto de compartir sus escritos con él, para tejer una nueva narrativa juntos. La honestidad es el camino hacia la conexión, anotó, mientras sonreía al recordar los momentos que habían profundizado su vínculo. La conexión que anhelaba no solo dependía de su voluntad de ser abierta, sino de invitar a Alejandro a compartir su propio pasado doloroso. Al terminar de escribir, Clara sintió que había alcanzado un punto de inflexión. Había dejado de ser una mujer atormentada por su historia, y había comenzado a convertirse en una mujer empoderada por sus experiencias. Esa mañana, exactamente un mes después de su llegada a casa de Alejandro, Clara decidió que era el momento de dar un paso más. Se vistió cuidadosamente, eligiendo una blusa que la hacía sentir fuerte y unida, y se dirigió hacia la casa de Alejandro, el corazón latiendo con emoción y ansiedad a partes iguales. Pegó un vistazo a sus hijos mientras jugaban en el jardín de al lado. Su felicidad le llenaba de determinación. Sabía que se merecían un hogar donde la sinceridad reinara. Cuando llegó, encontró a Alejandro en la cocina, preparándose para el desayuno. «Hola, Clara», dijo, girándose con una sonrisa que iluminó su mañana. Con una respiración profunda, Clara inició el diálogo. «Tengo algo importante que compartir contigo», comenzó, mostrándole su cuaderno. «Es un viaje personal que he estado reflexionando. Quiero que también formes parte de él». «Esta es mi verdad», Alejandro observó con atención mientras ella le mostraba las páginas, relatando sin reserva su historia, los miedos y las batallas que había enfrentado en su vida. Con cada palabra, sentía que se despojaba de las cadenas que la habían mantenido atada a su pasado. Alejandro la escuchó atentamente, sus ojos llenos de comprensión y respeto. «Gracias por abrirte así, Clara. También tengo cosas que compartir. No solo sobre mí, sino sobre cómo nuestro pasado puede, de alguna manera, moldear nuestro futuro», confesó. El intercambio creó un espacio seguro donde ambos podían explorar sus vulnerabilidades, experimentar una conexión más profunda y auténtica. Después de la larga conversación, un aire de alivio y esperanza llenó la habitación. Clara sabía que no había más lugares oscuros donde esconderse, podía ser completamente ella misma, y lo más importante, sintió que había logrado equilibrar su deseo de ser auténtica y su compromiso de cuidar a Valeria y Lucas. Finalmente, Alejandro la miró a los ojos y le dijo: «Eres increíble, Clara. Gracias por mostrarme quién eres realmente y por darme la oportunidad de ser parte de tu viaje».
Esto es solo el inicio de algo más grande. Clara sintió una oleada de alegría y amor desbordar su corazón. Había logrado el cambio que necesitaba en su vida, no solo había encontrado un propósito más profundo en su rol como niñera, sino que había construido una relación basada en la confianza y la sinceridad. La conexión que había desarrollado con Alejandro, con los niños, y su propio viaje de sanación la habían llevado a experimentar una transformación personal que jamás habría imaginado. Al salir de la casa, Clara sintió una liviandad que nunca había sentido antes. Había alcanzado un estado de confianza sólida que la acompañaría en todo lo que viniera. Sabía que el camino por delante estaría lleno de desafíos, pero por primera vez se sentía lista para afrontarlo con la cabeza en alto y el corazón abierto. Clara había conquistado su incertidumbre y transformado su vida en 30 días. Había logrado no solo un cambio en su entorno familiar, sino una evolución tangible en su propia identidad. Ahora, como madre, guía y mujer, estaba lista para enfrentarse a todo con integridad y autenticidad. Este es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse ahora para no perderse las próximas historias emotivas y transformadoras exclusivamente en nuestro canal. Dejen un me gusta ahora para darle vida al algoritmo. Comenten con sus reacciones y teorías sobre este final inspirador y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Recuerden, solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar al canal a través de estas acciones.